Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. A veces leemos algo en la Biblia que parece contradecir lo que el mundo enseña. Tenemos que decidir a quién vamos a creer, a Dios o al mundo. Tenemos que luchar contra la tendencia de interpretar la Biblia a través de los lentes de la cultura. Las verdades de Dios deben aplicarse a nuestras vidas independientemente de la cultura, de la época o de la moda. La palabra de Dios es verdadera e inmutable ayer, hoy y siempre. Bienvenido a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. En el estudio de hoy encontramos una pregunta que hacen tanto los escépticos como los santos con respecto a este día prolongado de Josué. La pregunta es, ¿hizo Josué que el sol se detuviera? Interesante pregunta, ¿no? Quizás usted también se la ha hecho. Pero antes de entrar en el estudio de hoy, quiero compartir un testimonio de una oyente del programa en Guatemala. Su nombre es Giselle. Le doy gracias a nuestro Dios y Salvador Jesucristo por este maravilloso ministerio en el cual, desde que lo leo, ha sido de gran bendición a mi vida, ya que comprendo mejor las Escrituras y aprendo más con sus enseñanzas cristocéntricas. Yo leo sus estudios en la aplicación. Gracias por su trabajo. Dios los bendiga siempre. Muchas gracias, Giselle, por este testimonio y a la vez recordarnos que si no podemos escuchar, en nuestro sitio web y en la aplicación tenemos la oportunidad de encontrar las transcripciones de cada programa. Así que si no solo quiere escuchar y eres de las personas que le gusta leer mucho, también puedes leer las transcripciones de cada programa. Y habiendo dicho esto, vamos a orar para iniciar. ¿Qué les parece? Padre Celestial, gracias que tu palabra es siempre la misma. Gracias porque amas al mundo y deseas que nadie perezca, pero que todos lleguen al arrepentimiento. Te pedimos, Señor, que atraigas a las personas hacia ti hoy a través de tu Espíritu y de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya. Continuando nuestro recorrido por el libro de Josué, llegamos hoy al capítulo 10. Y en este capítulo encontramos que 5 reyes hacen la guerra contra Gabaón. Y Josué socorre a Gabaón. Dios lucha contra ellos con piedras de granizo. El sol y la luna se detienen ante la palabra de Josué. Los 5 reyes son colgados. 7 reyes más son conquistados, y Josué regresa al campamento en Gilgal. En este capítulo 10, Josué conquista 5 reyes de los amorreos al continuar su campaña en el sur. Termina la campaña en el sur con la destrucción de Maceda, Laquis, Limna, Eglón, Hebrón y Debir. Este capítulo 10 contiene también el relato del día prolongado de Josué. Y como dijimos al terminar nuestro programa anterior, todavía hay una pregunta que hacen tanto los escépticos como los santos con respecto a este día prolongado de Josué. Y la pregunta es, ¿hizo Josué que el sol se detuviera? Veamos pues algunas de las explicaciones que se han dado para el día prolongado de Josué. En primer lugar, es la práctica de algunos evitar el dar cualquiera interpretación. Lo ignoran por completo como si no fuera digno de comentario. En segundo lugar, algunos tratan el lenguaje como poético. Esto es para adoptar una interpretación no literal que descarta por completo lo milagroso del incidente. Aquellos que mantienen este criterio generalmente se refieren a Jueces capítulo 5, versículo 20, donde leemos, «Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara». Nosotros rehusamos descartar esto como relato poético. No tenemos suficiente información para declarar dogmáticamente que estas son declaraciones poéticas y que no son realidades.
nos hace recordar de la vieja perogrullada que dice que el lenguaje poético a veces es la mentira prosaica. Ahora, en tercer lugar, unos llaman a esto un milagro de refracción. El énfasis se pone en el versículo 13. En cuarto lugar, algunos adoptan la posición de que Dios detuvo todo el sistema solar. Hacen del día de Josué un día de 23 horas y 20 minutos. Los otros 40 minutos se encuentran en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20 y versículos 8 al 11. En quinto lugar, algunos mantienen que Dios apagó la luz del sol más bien que dejar que siguiera brillando. Otros mantienen que Josué había ido a marcha forzada toda la noche, unos 65 kilómetros, atacando al enemigo desde atrás y llegando de repente sobre ellos. Era el mes de julio, 40 o 49 grados centígrados en la sombra, y no había ninguna sombra. Josué no quiso tener más sol. Y en sexto lugar, parece que la mejor explicación es una combinación de los números 4 y 5 que ya hemos dado. A Josué le hacía falta más luz y menos calor. Dios cubrió el sol con una granizada, retardó la tierra. La expresión en Gabaón indican que el sol quedó directamente sobre Gabaón, bisecando a Gabaón, y la luna descendía en el valle de Ajalón. Los astrónomos nos dicen que hay un día que falta, y lo siguen remontando hasta el tiempo de Josué, y lo señalan con precisión en el solsticio invernal. Esto verdaderamente es un milagro. Comencemos pues considerando la defensa milagrosa de Gabaón y leamos los primeros 5 versículos de este capítulo 10 de Josué. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón, y pelearon contra ella. 5 reyes decidieron hacer la guerra contra Gabaón. Esto presentó un problema para la ciudad y, por tanto, ¿qué es lo que hicieron los residentes de Gabaón? Continuemos leyendo los versículos 6 hasta el 9 de este capítulo 10 de Josué. Entonces, los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Fortalecido por el Señor, Josué marchó forzosamente toda la noche, una marcha forzada, unos 65 kilómetros desde Gilgal, atacando al enemigo por la retaguardia. El ataque repentino contra los amorreos tomó a estos por sorpresa y resultó ser una buena táctica. Pasemos ahora al versículo 12 y leamos hasta el versículo 14 de este capítulo 10 de Josué. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Ya hemos discutido las varias interpretaciones del día prolongado de Josué,
en las observaciones que hicimos al principio de este estudio del capítulo 10. Ahora, según el versículo 12 que acabamos de leer, Dios detuvo todo el sistema solar para lograr este milagro. El sol se detuvo. Dios lo cubrió con una granizada. Josué quería tener menos sol y por eso Dios detuvo el sistema solar y disminuyó el calor del sol. El 10 de octubre de 1969 apareció un artículo interesante en el diario Evening World de la ciudad de Spencer, en el estado de Indiana, en los Estados Unidos. Los científicos querían poner en órbita una cápsula espacial. Hicieron que sus computadoras midieran dónde estaría la cápsula en cierto tiempo dado. Y para su gran sorpresa, hallaron que había un día en el espacio que faltaba en el tiempo transcurrido. No podían hallar ninguna solución al dilema hasta cuando uno de los hombres allí presentes se acordó de la historia de Josué y del día cuando el sol se detuvo. Los hombres concluyeron que aquel era su día perdido. Sin embargo, cuando comprobaron nuevamente mediante las computadoras, hallaron que no se trataba de un día entero de 24 horas. Josué contó con solamente 23 horas y 20 minutos. La historia acerca de Ezequías en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos 8 al 11, donde el sol retrocede 10 grados, explica los 40 minutos que faltaban. Por medio de una investigación más amplia, concluyeron que el día que faltaba probablemente era un miércoles. Bueno, yo no atestiguaría en cuanto a la exactitud de este artículo, pero sí creo que es extraordinario. Hay una evidencia sólida en la palabra de Dios de que hubo, por cierto, un día que faltaba. Dios causó que el sol se detuviera para que Josué saliera victorioso en la batalla. Cierto profesor dijo una vez, es ridículo pensar que Dios detendría el universo entero por un solo hombre. Y puede ser que parezca absurdo para algunas personas, pero Dios lo hizo. También envió a su Hijo al mundo para morir por los pecadores. Cuando Dios detuvo el sol, amigo oyente, manifestó su sabiduría y su inmenso poder. Cuando envió a su Hijo al mundo para hacerse carne y morir en la cruz, manifestó su grande amor. Si usted, amigo oyente, fuera la única persona que jamás hubiera nacido, todavía Dios habría mandado a su Hijo al mundo para morir por usted. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Efesios capítulo 2, versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el Señor Jesucristo mismo, en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 16 declara, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pasemos ahora a considerar la victoria en Maceda, y leamos los versículos 15 al 19 de este capítulo 10 de Josué. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos, y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Recuerde que Dios había dado a estos reyes y a sus pueblos 420 años para decidirse a volver a Dios, pero no lo hicieron. Dios lo había dado a conocer que estaba dando la tierra a Israel y que salvaría a todos aquellos que se volvieran a él. Israel tuvo que quedarse fuera de la tierra hasta que la maldad de los amorreos llegara a su colmo, y ese tiempo ya había venido. Dios estaba guiando a los israelitas a través del Mar Rojo, no tan solo por amor a ellos, sino también para demostrar su poder redentor mediante la sangre del Cordero de la Pascua. La sangre en los postes en su última noche allá en Egipto no fue solamente una señal para los egipcios de que había un Dios vivo y verdadero en medio de sus ídolos, sino también para los cananeos. Cuando Rahab oyó contar cómo Israel había cruzado el Mar Rojo, ella creyó a Dios. Ahora, si a aquella mujer le fue posible creer, entonces, amigo oyente, cualquier otro también pudo haber creído. Aquellos que no creyeron tuvieron que hacer frente al juicio de Dios. Y el mensaje, amigo oyente, nunca ha cambiado. Dios ama al mundo y le ama a usted.
Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Quizás usted crea que no va a perderse. Así creyeron los cananeos, pero se perdieron. Volviendo ahora al capítulo 10 de Josué, continuemos leyendo los versículos 24 y 25. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, Acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, No temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Esta es una formación de reyes que causa impresión. 40 años antes de este tiempo, ellos habían sido la causa para que los espías israelitas dijeran, No podemos entrar en la tierra, nunca nos será posible tomar posesión de la tierra. Josué hizo que los capitanes de su ejército pusieran sus pies sobre los cuellos de estos reyes para animarles y para darles fuerza, porque tenían miedo. Alguien contaba una vez de cierto héroe de la Primera Guerra Mundial, el cual había tomado a muchos de los presos alemanes. Algunas personas de categoría le estaban condecorando en la ciudad de Nashville, estado de Tennessee, en los Estados Unidos. Una dama de la sociedad, bastante locuaz, preguntó al héroe, ¿Cómo se sentía usted cuando tomó todos esos soldados enemigos? El héroe contestó, tenía tanto miedo que se me pusieron los pelos de punta. Bueno, así es como se sentían los israelitas, amigo oyente, pero Dios quiere fortalecerlos. Luego vemos que Josué mató a los reyes y los colgó en 5 maderos. Veamos ahora el versículo 27 de este capítulo 10 de Josué. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y se pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Los israelitas podrían haber dejado a los reyes en la cueva, para que murieran de hambre, pero era más humano matarlos, y así lo hicieron. No los podían dejar ir libres y no tenían ninguna prisión donde echarlos. ¿Cree usted, amigo oyente, que vivimos en un tiempo más civilizado? ¿Qué le parecen los actos terroristas que en forma indiscriminada diezman la vida de personas inocentes? ¿Cómo le parecen los desórdenes por todas partes en nuestros países? No podemos criticar lo que hicieron los israelitas. No permitieron ningún desorden y arreglaron sus problemas de la única manera posible, tratando con una raza pecaminosa. Si hubieran dejado ir libres a estos reyes, habrían encabezado una rebelión contra Josué, la cual habría causado literalmente la muerte de miles de personas. Ahora, después de que los reyes fueron colgados, los quitaron de los maderos. No los dejaban colgar durante la noche. ¿Por qué no? Porque recuerda usted que se nos dice allá en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice en el capítulo 3 de su carta, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo fue crucificado, pero le quitaron de la cruz porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Llevó la maldición del pecado por usted y por mí, amigo oyente. Y pasando ahora a los versículos 41 al 43 de este capítulo 10 de Josué, leemos, Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Dios les dio la victoria y posesión a los israelitas. Hoy en día nuestra victoria, amigo oyente, se halla en Cristo Jesús. La vida victoriosa es la vida que Él vive en nosotros. Entonces somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y aquí concluye nuestro estudio del capítulo 10 de Josué. Entramos ahora al capítulo 11. En este capítulo veremos que varios reyes son vencidos junto a las aguas de Merom. Hazor es tomada y quemada. Todo el país es tomado por Josué
y los anaseos son destruidos. Este capítulo 11 de Josué contiene la campaña en el norte y la conclusión de la jefatura de Josué en la guerra. El versículo 23 de este capítulo 11 de Josué dice: Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Consideremos pues la campaña de la Palestina del norte, y leamos los primeros 6 versículos de este capítulo 11 de Josué. Cuando oyó esto Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte en las montañas, y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie de Hermón en tierra de Mispa. Estos salieron, y con ellos fueron sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron, y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón, para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretaré sus caballos, y sus carros quemarás a fuego. Parece que Jabín, rey de Azor, era el líder. Pone en alerta a los del norte y los reúne. Es obvio ahora que Josué ha vencido en el sur y que avanza hacia el norte. Ahora el versículo 7 dice: Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Josué atacó repentinamente a los reyes del norte. Había dividido la tierra y luego avanzó rápido sobre el enemigo en el norte. Alejandro Magno usó también esta estrategia en las guerras y también Napoleón. Alguien ha dicho que el que llega primero con el mayor número de hombres es el que gana, y así obraba Josué. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha llegado ya a su fin. Continuaremos, Dios mediante, con el estudio de este interesante capítulo 11 de Josué en nuestro próximo programa. Hasta encontrarnos de nuevo, pues, en este mismo punto del dial, deseamos a usted las ricas bendiciones del Señor. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos en este estudio de hoy y a la vez presentarnos estas verdades interesantísimas. Si Dios lo permite, mañana también continúa nuestro estudio, así que, por favor, le invitamos a que sintonice. Nuestro imaginario autobús bíblico, que de día en día se pone en movimiento para ayudarnos a entender las Sagradas Escrituras, nos llevará mañana a Josué capítulo 11, versículo 18, y vamos a estudiar hasta el capítulo 15, versículo 19. Si usted desea leer estos versículos antes del programa, creemos que le será de gran ayuda. Siempre es bueno repasar las Escrituras antes de estudiarlas. Soy Geiel Ortiz, y si Dios lo permite, estaré aquí mañana guardándoles un asiento especial para todos ustedes en el autobús bíblico. Hasta la próxima. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la Biblia.org/notas, a través de la Biblia.org/notas. Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario acerca de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la Biblia.org/notas. A través de la Biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, visite a través de la Biblia.org. Repito, a través de la Biblia.org o escriba al correo electrónico atv@transmundial.org.
atv@transmundial.org, a través de la Biblia.